porque ahorita nos vamos a concentrar en la única palabra, la ley de Jehová, hermanos. Y hermanos, Esdras fue un hombre diligente al escudriñar la Escritura. Esdras significa Dios es ayuda o Jehová es ayuda. Es lo que significa el nombre de Esdras, por si alguien le quiere poner hacia su hijo Esdras, eso significa. Ahora, el libro como tal lleva el nombre de Esdras, de su personaje principal, que no aparece hasta en la segunda parte del libro como tal, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Y también en los capítulos 8 y 12 de Nehemías. Esdras era un sacerdote y escriba que regresó de Babilonia a Jerusalén con varios otros exiliados en el 458 a.C. Esta información es importante, hermanos, para poder entrar a lo que vamos a ver ahorita en los versos posteriores. Bueno, aunque las Biblias modernas presentan a Esdras y Nehemías divididos como dos libros separados, son considerados como una sola obra. Pero también si tú empiezas a leer un poco más la Escritura, hermano, te darás cuenta que también Primera, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías es un complemento de todo lo que este profeta había tenido revelado por medio del Espíritu Santo. Considerados como una sola obra de los manuscritos hebreos, el Talmud, según Josefo, y los manuscritos más antiguos de la Septuaginta, hermanos. Y posteriormente, Orígenes, en el 185 al 253 después de Cristo, fue el primero en separar Esdras y Nehemías. Orígenes fue el primero en separar Esdras y Nehemías. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque vamos a meditar un poco concerniente a lo que Esdras hizo en Nehemías, hermanos. Vean los textos que aparecen ahí en la pantalla, proyectados, hermanos. Vean lo que dicen los textos. Es Esdras capítulo 1 al verso 6, verso 10, verso 11 y verso 21, verso 25, verso 28. Hermanos, ¿están listos para 5 horas de enseñanza? Muy bien. ¿Están listos? Porque ahorita vamos a ver un punto esencial en los textos que vamos a escudriñar. Así que me voy a tomar un buen tiempo. Son muchos textos, son muchos versos. No vean al predicador, vean la Escritura. Así que, hermanos, iniciemos. La Escritura dice: pasadas estas cosas, y les pido que por favor abran sus Biblias ahí. Esdras capítulo 7 del verso 1 al verso 6, verso 10, verso 11, verso 21, verso 25 al verso 28. Vean lo que la palabra de Dios dice ahí en Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijos de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi. Por si alguien le quiere poner a su hijo Buki, es bíblico, no por el cantante, sino porque está ahí en la Biblia. Bueno, dice la palabra de Dios: hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras, vean lo que dice, subió de Babilonia. Era escriba, ¿cómo? Diligente, dice la palabra de Dios, no dice Mario, en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras había que preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Aquí pausemos un instante. Esto es la introducción, hermanos, no es lo que voy a predicar. Así que, hermanos, dicen que Esdras había ¿qué? Preparado el corazón. ¿Traes preparado el corazón para la palabra de Dios? No para el predicador, para la palabra de Dios. Porque Esdras, ¿qué era lo que escudriñaba? La ley de Moisés, que había sido dado por medio de Dios, hermanos. Bueno, sigue diciendo Esdras, Jehová Artajerjes, y escriba versado en los mandamientos más adelante, estatutos y decretos. Este es la copia de la carta que le dio al rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová, en sus estatutos a Israel. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Jehová nuevamente del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, nuevamente, meditaba en la palabra de Dios, y la palabra de Dios hacía que él fuera sabio, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Al otro lado del río, todos los que conocen las leyes de tu Dios, al quien no las conoció, que tienes de tu Dios,
Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoces, les enseñarás, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley de Israel, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová, que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní los principales de Israel para que subiesen conmigo. Eso es Esdras. Ahora, hermanos, vamos a Nehemías, que es donde va a estar la enseñanza literalmente. Nehemías capítulo 8, verso del 1 al verso 18. Nehemías 8, del 1 al verso 18, y dice la escritura. Voy a leer lo más rápido, pero bien, hermanos, espero que se entienda. Lo voy a hacer de la manera más rápida porque son muchos versos. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel, me salté un verso. Leamos el verso 73 anterior, ven lo que dice. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Vean, ahí sigue el texto. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó, ¿qué dice? Todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, hermanos, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acud, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba de los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por toda la ciudad y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito.
Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en el tabernáculo habitó, porque hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y al octavo fue día de solemne asamblea según el rito. ¿Vieron cuántos textos nos aventamos? Ahora sí, hermanos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, y que sea Dios el que hable a sus vidas, no el predicador. Oremos, hermanos. Eterno Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor mío. Señor mío, que hoy mis hermanos no puedan ver al predicador. El predicador es torpe para predicar, es falible, falla, pero tu palabra es perfecta. Y eso es lo que rogamos, que hoy mis hermanos puedan prestar atención a la palabra de Dios. Dios, permite que la palabra de Dios hoy glorifique a nuestro Dios eterno. Que tú seas glorificado, como hemos cantado, el que está sentado en el trono, a Él toda la gloria, toda la honra, eterno Padre. Te pido porque tú me ocupes por medio de tu Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo hablando la vida de mis hermanos. Que mis hermanos traigan corazones como el de Esdras, que han sido preparados para escuchar tu palabra, eterno Padre. Te pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vean ahí lo que Esdras dice. Y el tema del día de hoy aparece en la pantalla, es la iglesia, un pueblo que ¿qué? Que ama la ley de Dios. La iglesia, un pueblo que ama la ley de Dios. Hemos estado aprendiendo concernientemente, el pastor concerniente a la iglesia, 2 domingos atrás, y yo tenía otro tema preparado. Había preparado otro tema, completamente muy diferente, pero dije, no, Dios mío, tú háblame, tú muéstrame lo que tú quieres hablar a tu pueblo, y es lo que la palabra de Dios me ha mostrado. Y ahora, hermanos, la iglesia es un pueblo que ama la ley de Dios. Y el primer punto a tratar, hermanos, una iglesia, ¿qué dice, hermanos? Que anhela la ley de Jehová. Una iglesia que anhela la ley de Jehová. Y entre paréntesis puse, el mensaje es más importante que el mensajero. El mensaje es más importante que el mensajero. Ahora, hermanos, si se dieron cuenta y le dieron lectura al verso 73, dice, ya habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el ¿qué? El mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y ahora aparece ahí un calendario. ¿Me ayudas, hermano? Por favor. Muy bien. Ahí está el calendario, como para que tengan un poco de noción, hermanos. Sé que no me debo de voltear, hermanos, pero discúlpenme, me voy a voltear y le pido a mi hermano Arturo que vaya expandiendo un poco el calendario, ¿sí? El mes séptimo es este mes, que es el mes de... ¿Me alcanzan a ver? A ver si lo puedes expandir. ¿No? Perdón. Aquí está. El mes séptimo, antes de y después de la deportación, aquí es el mes de Tisri. ¿Sí? ¿Sí me están captando? Es el mes de Tisri, el mes séptimo. ¿Por qué el mes séptimo? ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Para que conozcamos que los judíos no tienen el mismo calendario que nosotros. Es muy diferente. Eso te sirve para que entiendas. Ahora sé que el mes séptimo es entre septiembre y octubre, hermanos. Entre septiembre y octubre, para que tengan un poco de noción. El mes posterior que está atrás, ¿se dieron cuenta cuál es, hermano, por favor? Es el mes de Elul. Es el mes de luz. Elul, perdón. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto que me estás explicando, hermano Mario? Pues para que tengas noción en qué mes estaban los que habían salido de la deportación, hermanos. Bueno, ahora, si se dan cuenta, hermanos, permítanme, disculpen, es que aquí está al revés la hoja. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, como él dice el verso 73, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ya vimos el mes séptimo, el mes de Tisri, hermanos, o sea, octubre, donde da comienzo el año civil para los judíos y las fiestas de las trompetas
Y ya posteriormente, la fiesta de los tabernáculos, se dieron cuenta de los otros versos, Nehemías 17 y 18, aparecen igual, hay proyectados. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, ¿hizo qué? Tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Verso 18. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta, ¿qué? Solemne, dice el texto, no dice Mario, para que tengan un poco de idea. Bueno, posteriormente el día 15 al día 21, 7 días, es el día de la fiesta de los tabernáculos. Y el día 22, el día octavo, es la asamblea solemne, hermanos, para que tengas un poco de noción de lo que estaba pasando en ese momento en el libro de Nehemías, para que conozcas, hermano, lo que estaba pasando. Bueno, posteriormente, en el capítulo 6, yendo un poco más atrás, y lee estos libros, hermanos, porque es impactante todo lo que tiene. O sea, de verdad es muy impactante. Capítulo 6, verso 15 dice: fue terminado pues el muro el 24 del mes de Elul. ¿Vieron? Y se dieron cuenta que en el calendario primero estaba el mes de Elul y luego estaba el mes de Tisri, para que tengas noción. En 52 días. Nehemías 6, 15. Posteriormente, en el capítulo 7, viene el desglose de toda la genealogía según Nehemías 7, 5 al 6 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía a los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que suben del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Bueno, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Para qué me explicas todo esto? Para que vayamos entrando en materia, hermanos. Estamos terminando la introducción. La iglesia, un pueblo que ama la ley de Dios. El primer punto, una iglesia que anhela la ley de Jehová. El mensaje es más importante que el mensajero. Y el texto 1 dice de Nehemías 8: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El verbo empleado acá, hermanos, o la palabra hebrea es la palabra asak. Esa es la palabra hebrea que dice, y se juntó o congregar. Eso es lo que dice la palabra asat, juntar o congregar. Como en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan que estaban unánimes ahí los hermanos? No de la misma forma, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, otra fiesta, estaban todos unánimes juntos. Y ahora, hermanos, y se juntó todo el pueblo. Ahora, espero que esto te impacte porque a mí me impactó. Vean cuántos eran del pueblo. Nehemías capítulo 6, versos 66 y 67. Vean lo que dicen, hermanos. Toda la congregación se juntó. ¿Eran cuántos, hermanos? 42,370. 42,370. Sin sus siervos y siervas, que eran 7,337. Y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. ¿Cuántas personas eran, hermanos? 42,370. Perdón, 60. Gracias, hermana. 42,360. Imagínate ese número. Imagínate ese número. Casi como un Billy Graham que llenaba estadios. Pero ese estadio que Billy Graham llenaba no tenía la actitud de este pueblo. Porque vean lo que dice el pueblo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, como un solo sentir, con una misma fe, hermanos. Y yo espero que este pueblo que está aquí presente tenga ese mismo sentir, esa misma fe en Cristo Jesús. Y si no la tienes, ven arrepentimiento a Cristo Jesús. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro. Ahora, hermanos, imagínate, acababan de reedificar los muros. Y ahora, posteriormente a eso, hermanos, ¿crees que había bancas? ¿Crees que había sillas como en la que estás sentado? No, hermanos. No había ni un solo techo, porque dice el texto, un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Estaban los hermanos, el pueblo,
parado enfrente de la Plaza de las Aguas, porque ahorita lo vamos a ver, que este pueblo estaba parado y estuvo parado por 5 horas, hermanos. 5 horas. No 40 minutos, no 50 minutos, no 1 hora, 5 horas parados, hermanos. Y el pueblo dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Y qué dijo el pueblo, hermanos? ¿Qué dijo el pueblo? Vean lo que dice el texto. Atrás, gracias, hermano. Y dijeron a Esdras, vean lo que le dice el pueblo a Esdras. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Se acuerdan que este pueblo era un pueblo duro de cerviz? Y hermanos, no te debe de impactar el número del pueblo, hermanos. Lo que te debe de impactar es la actitud del pueblo. Que el pueblo fue y le dijo a Esdras, tráenos el libro de la ley de Moisés. Así como este pueblo que está aquí presente, hermanos, lo que tiene que hacer es decirle al que predica aquí arriba, tráenos el libro de la ley. Predícanos el libro de la ley. No chistes, no bromas, porque a veces estamos esperando primeramente el chiste, la broma, para poder atraer a la gente. A ver si me están haciendo caso los hermanos, si los tengo que hacer reír, hermanos. No, ellos dijeron, tráenos el libro de la ley, tráenos el libro de la ley. ¿Ellos qué querían, hermanos? El libro de la ley. ¿Tú anhelas el libro de la ley en la semana? ¿Lo anhelamos? Somos como este pueblo, hermanos. Cada vez que venga el pastor Héctor, cada vez que vengan los hermanos que demás predican, como mi persona, o los demás hermanos, Javier, Alejandro, los que están predicando, el pueblo tiene que decir, tráenos la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos como este pueblo. Este pueblo, hermanos, tenía sed del libro. Tenía sed de Cristo, el único que sacia, porque acuérdense lo que Cristo dice ahí en Juan capítulo 4, verso 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, vean lo que dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que dice ¿qué? De agua que salte para vida eterna. De agua que salte para vida eterna. Tú que no has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, ven y bebe de esta agua que te da vida eterna. Verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué mes era, hermanos? El mes de Tishri. Muy bien. Espero que se lo puedan aprender. Es necesario que aprendas esto, hermano. Es necesario. Así de hombres, ¿cuál ley? Bueno, la ley de Moisés que se le había dado anteriormente. Así de hombres como de mujeres y de los que podían entender. Habla de niños, hermanos. Habla de niños, porque eran familias. Ahora, hermanos, ya vimos que estaban en la plaza, al mero rayo del sol. No tenían bancas, no tenían paredes, no tenían un techo. Estaban en el mero solezazo estas personas. También no había cuneros, no había ministerio de niños, no había ministerio de alabanzas, no había ministerios de párvulos, no había nada de eso. No había nada de eso. O sea, hermano, espero que puedas ir comprendiendo el verso por verso, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitas entender esto, hermanos. Necesitas entender la actitud del pueblo. Pregúntate, ¿traigo esa actitud? ¿Traigo esa actitud del pueblo? No había nada de eso, hermanos. Imagínate a la esposa cargando al niño en brazos y puesta de pie 5 horas, hermanos, 5 horas en el mero sol. Imagínate. Y tú y yo a veces no aguantamos 40 minutos. Porque, hermanos, cuando hay un anhelo de la ley de Jehová, aguantas el tiempo que sea, sin importar quién predique, siempre y cuando predique la palabra de Dios, hermano. El mes de Tishri. Y vean, hermanos, que también en ese tiempo había bocinas. Claro que no había bocinas, hermanos. Y Esdras tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder predicar la palabra de Dios, hermanos.
Lo tenía que hacer, hermanos. Así como tú y yo tenemos que hacer ese esfuerzo sobrehumano de decirle a tu familiar y no tener miedo de decirle: si no vas en arrepentimiento a Cristo Jesús, vas a morir y vas a ir a la eternidad en el infierno. Tú estás bien cómodo acá. Bueno, pues yo ya soy salvo, que se muera mi tío, mi tía, mi primo, mi prima. Pues yo soy salvo. No pasa nada. No, tú lo que tienes que hacer es tener esta actitud de poder ir y predicarle hasta tu enemigo, hermano. Hasta el que no te cae bien. A él le tienes que predicar. Tienes que tener esa actitud como la que Pablo tuvo cuando dice en 1 Corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Tú tienes que tener esta actitud, hermano. Pablo nunca tuvo miedo de ir y decirle a sus enemigos: si no vienes en arrepentimiento a Cristo Jesús, perecerás en la eternidad separado de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que hacer eso, hermano. Tú y yo tenemos que hacer eso. Nehemías 8:3, vean lo que dice. Y leyó en el libro delante de la plaza. Vean lo que dice. Y ahí esa palabra de leyó, hermanos, es muy interesante. Porque en el original hebreo, hermanos, es la palabra cara. Así como aparece, hermano. Esa es la palabra cara, que significa proclamar y declarar. Había una infinidad de gentes. 42,360. 42,360 a los que Esdras les estaba leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. 42,000. Hermanos, Esdras proclamó y declaró la palabra. Y esto nada más aparece en Éxodo. Esta misma palabra nada más y únicamente aparece en Éxodo. Ahí cuando Moisés sube al monte Sinaí, vean lo que dice Éxodo 23, 3 al 5 y verso 7. Vean lo que dice. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros, como sacrificios de paz a Jehová. Y vean lo que dice: y tomó el libro del pacto, y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, vean lo que dice el pueblo, vean la actitud del pueblo, hermanos: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cada vez que se predica, hermano, no únicamente vengas y te sientes, hermano, no. Ten esta actitud, tengamos esta actitud del pueblo, de decir: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y muchas de las veces, hermanos, decimos: es que el pastor así dijo, y el pastor reafirmó esto. Y es bueno, claro que sí, porque Dios usa al siervo que ha puesto. Claro que sí. Pero el pueblo, hermanos, tiene que decir siempre: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Porque ahorita lo vamos a ver, porque la palabra de Dios está aún encima de tu pastor. Y se dieron cuenta del corazón de Moisés. Él nos echó flores y dijo: yo soy un buen exegeta. Él tenía un corazón como el de Esdras, hermanos. Y también, ¿por qué? Porque acababa de estar en la presencia de Jehová. Así que el mensaje es aún más importante que el mensajero, hermanos. Esdras, verso 3, vean lo que sigue diciendo el texto. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba, ¿hasta qué dice? Hasta el mediodía. De 5 a 6 horas parado todo el pueblo. Y tú y yo no podemos soportar 40 minutos sentados y con un techo. Y no lo podemos hacer, hermanos, porque a veces no tenemos la actitud de este corazón del pueblo que anhelaba la palabra de Dios. Tú como pueblo, yo como pueblo, necesitamos anhelar la palabra de Dios. Es lo que necesitamos hacer. 5 horas parados, y ahí aparece desde el alba al mediodía, que son de 5 a 6 horas parados. De 5 a 6 horas parados. Así estaba el pueblo, hermanos.
¿Recordaron que dije que íbamos a predicar 5 horas? Pues no me voy a aventar 5 horas. Pero hermano, cuando alguien predica de la palabra de Dios, hermano, y trae un corazón dispuesto, el tiempo pasa volando. No dice, qué aburrido, ya. Va a predicar el hermano Mario, ni hubiera venido. Yo venía a ver al pastor. ¿El pueblo qué pidió? ¿El pueblo pidió a Esdras o pidió la ley de Jehová? La ley de Jehová, no pidió a Esdras. El pueblo dijo, tráenos la ley de Jehová, queremos la ley de Jehová. Claro, el mensajero es importante, pero el mensaje es más importante, hermanos. Eso es lo que necesitamos hacer, la actitud del corazón del pueblo. Y a veces no lo hacemos, hermanos. No, si el pastor no predica, no voy. Qué lamentable, hermanos, porque a veces tenemos un corazón así. Así. 5 horas a 6 horas. Y a veces le decimos al pastor, nos acercamos al pastor y decimos, oye, bájalo a 20 minutos. Estás predicando 40, bájalo. Es que mi príncipe no aguanta 20 minutos sentado. No, hermanos. Tengamos la actitud de soportar el tiempo ahí sentados. A veces las personas de mayor edad son las que más aguantan y los pobres jóvenes, estoy aburrido, mejor abro mi celular, me meto a Instagram y que siga parloteando, siga hablando, siga diciendo, mejor me pongo a cuchichear allá atrás, total ni siquiera me ve el que me está predicando allá, me pongo a cuchichear ahí, me estoy picando la panza o lo que sea. La actitud del pueblo era de estar atento a la ley de Jehová, atento a la ley de Jehová. Hermanos, cuando amamos la ley de Jehová, estamos atentos a la ley de Jehová. Cuando tú no amas la ley de Jehová, no te importa. Empiezas a platicar, empiezas a ver tu celular. Y luego los jóvenes de ahora, que son un poco más inteligentes que nosotros y se creen un poco más listos, soy joven, pero ya no como de su edad, a veces de los jóvenes más chicos, dicen, estoy anotando mis notas. Oye, estoy en la Biblia, pero estoy anotando mis notas. Y llega la notificación de Instagram, llega la notificación de WhatsApp y dejan esas notas. No les importa la ley de Jehová y se van a Instagram y a WhatsApp. Qué lamentable, hermanos. ¿Ya se enojó el hermano Mario? No, es mi forma de predicar, hermanos. Es mi forma de predicar. ¿No se estaban cuchicheando? No. No se estaban hablando, no estaban en el celular, no estaban ahí, ya estoy harto de que esté predicando, ya me cansé, no, la silla no está cómoda, quiero mejor una silla reclinable que tenga ahí masajito. ¿También quieres palomitas? ¿Te las traigo o qué? No, hermanos, el pueblo estuvo 5 horas de pie y anhelaba la ley de Jehová. Nehemías 8, 4 y 5, ven lo que dice. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. O sea, que ese púlpito específicamente había sido hecho para ello. Hecho para ello. Tenía algo específico. Y dice, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Ahora ven lo que el texto dice. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. ¿Por qué el púlpito estaba más alto como este púlpito que está aquí en este momento, hermanos? ¿Por qué el púlpito estaba más alto? ¿Te has puesto a preguntar en el texto por qué estaba más alto? ¿Sabes por qué estaba más alto? Porque la palabra de Dios está muy en alto. Así está la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios la tenemos así y botada por allá, quién sabe dónde está. Y lamentablemente a veces ni traemos la palabra de Dios a la casa de Dios. Y nos conformamos. Sabemos que el predicador va a llevar diapositivas. Pues no te conformes y abre la palabra de Dios, hermano. No te conformes. Y si ahorita tienes una Biblia, abre tu Biblia ahí en Nehemías, en donde estamos meditando. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto como la palabra de Dios. Pero tú dirás, bueno, el púlpito estaba como este y tú estás, bueno, yo estoy bien chaparrito, hermanos, no hay mucho que demeritar. Pero Esdras estaba encima del púlpito. Pero se dieron cuenta de Esdras capítulo 7, verso 10, que él había, ¿qué? Preparado su corazón.
O sea que Esdras ya se había humillado antes de subir a ese púlpito posteriormente en Nehemías capítulo 8, en el que estamos meditando. ¿Se dieron cuenta de algo? Si prestaron atención a la lectura, no al predicador, a la lectura, todo el pueblo se repite 10 veces. Todo el pueblo. Verso, se me pasó omitirlo, decirlo, hermanos, pero todo el pueblo se repite 10 veces. En el verso 3, en el verso 5, en el verso 1, en el verso 3, en el verso 5, en el verso 6, en el verso 9, en el verso 11 y en el verso 12. Se repite todo el pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios quiere hacer énfasis en algo, es que todo el pueblo necesita prestar atención. No estar en otro lugar, hermano. Ahorita viene, sí, venimos a cantar, venimos a ver los anuncios, venimos a hacer todo lo que necesitamos hacer, pero presta atención a la palabra de Dios, concéntrate en la palabra de Dios. Todo el pueblo estaba concentrado, hermano, no estaba ahí. No. La mirada en las nubes y pensando, a ver si en esta semana me compro el iPhone 17 Pro Max, porque ya lo necesito. No, hermano, no estaba así. El pueblo estaba concentrado, pasaban las lagartijas, aumentaba el calor y estaba diciendo, soy cansado ya. Mira una lagartija, mira hermano Rodolfo, ahí va un cerdito. Aunque no existían los cerdos ahí, pero no estaban distrayéndose, hermanos. No, ellos estaban concentrados, estaban prestando atención a la palabra de Dios, así como este pueblo necesita hacerlo. Y hermanos, últimamente hemos escuchado de muertes de pastores. El pastor mexicano que era muy conocido, me parece que se llama Enoch, ya falleció. Muchos pastores han fallecido, hermanos, ya no están con nosotros. Pero vean lo que Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermanos. Algún día ya no voy a estar yo, quién sabe si ahorita salgo y me muero. Ya no hay otra vez quien predique cuando no esté el pastor, a lo mejor. Y ustedes dirán, ¡qué bueno! Que ya no predique el hermano Mario. No, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán, hermanos. Nunca. Vean lo que sigue diciendo Nehemías 8:5. Y ahora, tú dijiste, Mario, que estaban parados los del pueblo. Estaban parados 5 horas. ¿De dónde sacas eso, Mario? Verso 5, en la traducción Pechita y en la traducción Nueva Biblia de las Américas, traducen mejor esta palabra. Reina Valera no hace el mejor trabajo ahí. No digo que esté descreditada Reina Valera, no. Pero la mejor traducción ahí en el hebreo o el arameo, que también estaba en ese entonces, en ese lapso de la historia, que era más la lengua, el aramea, pero también la hebrea. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en la Biblia Peshita: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Biblia de las Américas. Me disculpa, hermanos. Aquí está. Todo el pueblo estuvo atento, ¿y qué dice? Puesto de pie. Así que yo no me la saqué de la manga, ¿no? La mejor traducción es esa. Nueva Biblia de las Américas también les digo casi un buen trabajo. Dice, todo el pueblo se puso en pie. O sea que el pueblo no solamente estaba concentrado, sino que también estaba puesto en pie, en pocas palabras, hermanos. Verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Qué dice? Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová. Vean nuevamente la actitud del pueblo, hermanos, que respondió amén, amén, porque se leyó la palabra de Dios y porque estaban atentos, hermanos. Luego lo que dice el texto dice, vean lo que dice el texto. El texto sigue diciendo, y alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, porque habían puesto la musiquita de fondo y estaba cuando levantó mis manos, y había música de fondo y empezó a sonar el piano y estaba el pianito ahí y la flauta y la cítara y todo instrumento, y estaban ahí. No, hermanos, cuando un pueblo ama la ley de Jehová, se humilla ante la ley de Jehová. No necesitamos musiquita de fondo, y no digo que la música esté mal, para nada, hermanos. No estoy en contra de la música, pero cuando tú amas la ley de Jehová,
humillamos nuestro corazón y adoramos a Jehová. E inclinamos como ellos inclinaban hasta la cabeza, la frente en el suelo donde había tierra, donde estaba ahí. Así somos cuando amamos la ley de Jehová. Espero, hermano, que tú puedas amar así la ley de Jehová, hermano. Se humillaron y tú y yo muchas veces no nos humillamos. Ni siquiera a veces traemos la Biblia, que es lamentable, hermanos. Y no estoy en contra de que traigas la Biblia en el celular, no tráela. Pero siempre que traigas la Biblia, presta atención a la palabra de Dios. Vean lo que sigue diciendo el texto, verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acud, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley de Jehová. Los levitas eran los designados, hermanos. Los levitas eran los designados para la interpretación de la ley. Así estipulado en Deuteronomio 33, 6 al 10. Vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 33, verso 8 al 10. Vean lo que dice. A Leví dijo, Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo a su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Eso de que habla de tu Tumín y Turín es lo que posteriormente dice, y pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Muy posiblemente los padres de familia, cuando llegan del trabajo o cuando salen ahorita del culto, ya se terminó todo, ya dejó de hablar el perico, ya estamos libres. Cuando salen del culto, lo que hacen es ir con su familia y pasar un tiempo con familia. Eso es bueno, sí, es bueno, buenísimo. Qué bueno que pasen tiempo de calidad con sus hijos, con su esposa. Pero posiblemente llegan a su casa y se avientan una película y están ahí. A lo mejor este día, a lo mejor entre semana, o ciertas actividades que hagan ustedes saben qué actividades hacen. Pero hermanos, si se dieron cuenta en el texto, dice algo importante. Y los levitas. Ahora sí, para los hermanos, padres de familia, tú que eres un sacerdote de hogar, tienes que ser como un levita. ¿Cómo? ¿Cómo como un levita? Que le enseñe a tu esposa, que le enseñes a tu esposa, a tus hijos la ley de Jehová. No únicamente que llegues y pases un tiempo de calidad ahí viendo una película. No, hermano. Sacerdote de hogar, tu mayor ocupación debe de ser leer el libro, así como lo hacían los levitas. ¿Por qué crees tú que a veces tus hijos dicen, es que este muchacho, es difícil el muchacho? Pregúntate, desde el tiempo que has conocido a Cristo, ¿cuántas veces has ido con tu familia y has dicho, vamos a abrir el libro, vamos a meditar en el libro, vamos a ver lo que dice el libro? Así que tú, hermano sacerdote de hogar, necesitas, y tu obligación es, yo también la tengo difícil cuando me case, leer y explicar a tu familia. Pero podremos decir, bueno, es difícil cargar con unos hijos, con una esposa, bueno, bien difícil. Hermano, cuando tú amas la ley de Jehová, no se te hace difícil, no te pesan tus hijos, porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Oye, hijo, mira, la palabra de Dios dice esto. Oye, hija, dice esto, la palabra de Dios, hablando de tu hija. Oye, esposa, la palabra de Dios dice esto. Y así, hermanos, porque a veces es triste ver, hermanos, ver que la mujer es la que lleva las riendas, hermanos. ¡Qué triste! O sea, la mujer es la que dice, bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, hijos, y hoy vamos a meditar en este libro. Pero tu obligación, varón, es abrir la palabra de Dios. Tu obligación es eso, ir a abrir la palabra de Dios ahí con tu familia, con tus hijos. Esa es tu obligación, hermanos. Hermanos, cada domingo no solamente es para venirnos a sentarnos, sino a glorificar a Cristo por medio de la atención de su palabra. Por medio de la atención de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 8 dice, que leían el libro de la ley de Dios claramente
y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. Ponían el sentido en que entendiesen la lectura. Versos atrás, si se dieron cuenta, hermanos, versos atrás, verso 5, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió todo el pueblo estuvo atento. La pregunta es, ¿has estado atento a la palabra de Dios? Deja al predicador, a la palabra de Dios. Verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén y amén. Y alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Estás atento, hermano? ¿Dejaste el celular en modo avión? ¿O estás viendo el celular? ¿O estás platicando con el hermano de al lado? ¿O estás ahí picoteando? Pregúntate eso, hermano. Bueno, como era una congregación de ¿cuántos hermanos? ¿40 y qué? 42,360. Los levitas lo que posiblemente hacían es que iban de sección en sección. Bueno, tú te agarras 10,000, yo me agarro otros 10,000, y yo me agarro otros 10,000, y yo me agarro otros 10,000, y tú a tu hermano, a tu hermana, tú le dices, no, yo sé más de la Biblia que tú, yo cómo te voy a explicar, ve a tu casa y explícale. Los levitas iban explicando la palabra de Dios. La aplicación es, hermano, tú cada vez que tengas la oportunidad de explicarle a un hermano la palabra de Dios, ve y explíquela con amor, hermano. Hazlo con amor. El segundo punto, que es un poco más corto, porque sé, hermanos, que a lo mejor uno que otro ya se anda ahí durmiendo, ¿no? Les dije que no me iba a aventar 5 horas, ¿no? El segundo punto es la alegría que causa la ley de Jehová. La alegría que causa la ley de Jehová. Y no vamos a terminar los 18 versos, no. Nos vamos a quedar hasta el verso 12. Ya son pocos. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, ¿qué? Día santo sea Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermano, cuando tú viniste a Cristo Jesús por primera vez, ¿qué pasó en tu corazón? Tú fuiste y te rendiste a Cristo Jesús. Así estaba este pueblo, que era un pueblo duro de cerviz, hermanos. Habían visto la condición que tenían, que tú y yo teníamos, hermanos, que era caída y en pecado, hermanos, separados de Dios, hermanos. Y el pueblo por eso lloraba, hermanos, por eso levantaba manos, hermanos, por eso se inclinaba. Y tú y yo parece que ya dejamos eso por un lado, hermanos. Venimos acá a la congregación y decimos, bueno, ya estoy cansado, hermano, ya, por favor, ya deja de predicar, de enseñar, hermano. Ya a veces no, venimos con el amor a la palabra de Dios, con el amor de pensar de dónde te sacó la palabra de Dios, de la condenación eterna, hermanos. Cristo se dio todo por el todo y tú y yo a veces venimos con la peor actitud, hermanos. Cristo no dijo, pues tengo que morir por Mario, no, pues tengo que cargar su cruz, no, pues yo soy el santo, ¿cómo voy a morir por ese pecador? Cristo no iba con esa actitud, hermanos. Cristo, aunque le pesaba la cruz, aunque tenía dolor, aunque estaba cansado, fue con gozo a morir a la cruz por ti y por mí. No se fue quejando, hermanos. Así que, hermanos, por eso lloraba el pueblo, porque el pueblo había visto su condición de pecado y que el Dios al cual adoraban era santo porque se había leído la ley. ¿Se dieron cuenta de algo, hermanos? En el verso 3, que dices que Esdras únicamente, ¿qué hizo? Leyó. Esdras únicamente hizo leer la palabra de Dios. Solamente leyó la palabra de Dios. ¿Hasta qué verso empezaron a explicar la palabra de Dios? Verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acún, Sebatía, Adías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anías y Pelayán, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. La actitud del pueblo, hermanos, era que independientemente de que se lea la palabra de Dios o que se explique la palabra de Dios, estaba como atentos. Y esto no quiere decir que seamos robots, que estemos así, atentos, no. Con las emociones de cada persona ahí, estaba atenta, primero a la lectura y después a la explicación de la palabra de Dios.
Yo al hermano Jesús Campos no le dije que levantara a los hermanos para leer la escritura. ¿Verdad, hermano? No le dije, hermanos. Yo creo que esto fue una obra sobrenatural de Dios que puso en el corazón de mi hermano Campos decirles, puestos en pie para la lectura de Dios. Él no sabía qué sermón iba a predicar, hermanos. Esto es extraordinario, hermanos. Para mí se me hace algo extraordinario. Si para ti no, qué lamentable, hermanos, porque yo creo en un Dios poderoso y altamente grande, hermanos. Sigue diciendo el texto, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. Y esto nos recuerda un poco a lo que Isaías estaba diciendo ahí en Isaías capítulo 6, verso 3 al 5. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿a quién le decían esto? Santo, santo, santo. A Dios, hermanos, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, vean lo que dice Isaías, hermanos, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué extraordinario lo que Isaías dice, Jehová de los ejércitos. Cada vez que vas a la palabra, hermano, ¿te admiras de lo que está plasmado? ¿Te admiras? ¿O hoy domingo es el único día que abriste tu palabra? Qué lamentable que a veces somos así, hermanos. Que solamente el domingo nos acordamos de que tenemos la ley de Jehová en nuestras manos. Qué lamentable es eso, hermanos. Pero, hermano, te animo a que puedas traer tu Biblia. Jóvenes, madres, padres de familia, con todo respeto, ancianos, ancianas, traigan sus Biblias. Bueno, tú dirás, bueno, las personas mayores posiblemente ya no ven. Será entendible, hermanos. Pero para los que somos más jóvenes, para los que tenemos fuerzas de poder cargar todavía un libro, la pregunta es, ¿por qué no lo traemos? Esa es la pregunta. No para agradar al que predicó ahorita el sermón, hermanos, porque a lo mejor ahorita prediqué y posiblemente ya en la tarde se te olvidó todo lo que prediqué. Pero para agradar a Dios, hermanos, tú glorificas a Cristo cuando cargas un libro, hermanos. Y aún más lo glorificas cuando lo ponemos en práctica, hermanos. Y ese es el fin. Llegar a cargar el libro, leer la ley de Jehová y llevarla a la práctica, así como Santiago lo decía, hermanos. Eso es lo que necesitamos anhelar. Hechos 4:12. ¿Por qué leo Hechos 4:12, hermanos? Porque cada vez que tú conoces la ley de Jehová, tú puedes predicar esto que se decía en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú no has venido en arrepentimiento, ven en arrepentimiento a Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús. Los últimos versos, dije que esta parte era más corta. Vean lo que dice el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y si tú no has disgustado de la gracia, no has comido del pan de vida que es Cristo Jesús, no has bebido del agua de vida que es solamente Cristo Jesús, ven en arrepentimiento a Cristo Jesús. Come de este pan, bebe de esta agua, porque esto es lo único que te da vida eterna. Porque no hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú no has sido en arrepentimiento, ven en arrepentimiento a Cristo Jesús. Arrepéntete de tus pecados. Cree en Él. Cree en la obra que Él hizo. Cree que solamente en Él puedes tener vida eterna. Y tú, hermano, ya de la congregación, tú que estás triste, tú que estás desanimado, tú que vienes y dices, bueno, estoy desanimado, muchos problemas, estoy cansado, mucha carga, mi familia, el trabajo, las deudas, o sea, ya no puedo. Tú que estás triste y desanimado, o no puedes con algún pecado, no solamente corras al pastor, porque lo que luego viene a nuestra mente es, tengo un problema,
ay, tengo un problema, qué angustiado estoy. Pues lo primero que hacemos, agarramos el teléfono, pastor, fíjese que estoy pasando este problema. No estoy diciendo que esté mal, porque luego me llegan a malentender, hermano. Dicen, no, el hermano Mario dijo que no le hablemos al pastor, no. Sí, háblale al pastor. Pero hermano, lo primero que tienes que hacer es ir a la palabra de Dios. Es ir a la palabra de Dios. Es lo que tienes que hacer, hermano. No únicamente acudir al pastor cada vez que tienes un problema, no. Se podrían prever muchos problemas si tú dijeras como el pueblo, tráenos el libro, tráenos el libro, tráenos el libro. De verdad, habría menos problemas. Porque Cristo tiene la solución, hermanos. Cristo tiene la solución. Verso 11 al 12 dicen, los levitas pues haciendo callar a todo el pueblo diciendo, callad. Bueno, hermanos, qué bendición que ustedes están en silencio, modo silencio, como el teléfono. Pues hermano, cada vez que se abre la palabra de Dios, o cada vez que se habla la palabra de Dios, hermanos, el pueblo calla, hermanos. Y cada vez que la palabra de Dios tú la abras y la leas, tú tienes que callar y decirle, no, Dios, bueno, es que yo quiero hacer mi voluntad, pero tú no me lo permites. No, calla, Mario, calla y lee la palabra de Dios. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porción y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando tú vienes en arrepentimiento a Cristo Jesús, así es tu vida. Acuérdate de los primeros días, con gozo, con alegría, venías a la iglesia, buenos días hermanos. Y aunque no te respondían, bueno, buenos días, seguimos con gozo. ¿Qué ha pasado, hermanos? Que el gozo se ha ido disminuyendo porque hemos dejado de verdad la palabra de Dios. La hemos dejado. Así que, hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el pueblo calla. Cada vez que alguien suba a predicar, que predique más la palabra de Dios. Es lo que todo el pueblo debería de anhelar. Todo el pueblo debería de anhelar. Tráenos el libro, como el pueblo le decía a Esdras. Tráenos el libro. Y quiero cerrar ya, por finalizar, con estos versos de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el original griego no está así. En el original griego está, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Porque Cristo, hermanos, está en este pequeño libro. Está en el libro de libros, hermanos. Está en el libro de libros. Así que, hermano, hoy te animamos a la iglesia, que pueda ser como este pueblo que decía, tráenos el libro, tráenos el libro. Que tú en tu casa, tú como sacerdote puedas abrir el libro, leer el libro y enseñar el libro a tus hijos. Cada vez que nosotros podamos entender a lo mejor algo de la palabra de Dios, podamos compartir la palabra de Dios para enseñar el libro, hermanos. Y también tú, si no has venido en arrepentimiento a Cristo Jesús, ve lo que este mismo capítulo dice, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú estás aquí o tú nos ves por medio de redes sociales, cree en su nombre. Cree en el verbo, cree en la palabra encarnada en Cristo Jesús para que puedas ser salvo y puedas tener vida eterna y puedas estar como el pueblo lo estaba. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos, hermanos. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has dado una buena enjabonada a todos. Al que está enseñando, a los que estamos sentados, Señor mío. Y si hoy, Señor mío, tú nos hiciste ver que en tu palabra está todo, que necesitamos decir, tráenos el libro, necesitamos poner atención tanto en oídos y aguantar el tiempo que sea una predicación, Señor mío. Ayúdanos a ser un pueblo así como fue este pueblo. Perdónanos si no lo somos, porque muchas veces no lo somos, eterno Padre. Pero ayúdanos, Señor mío.
Perdónanos de verdad, eterno Padre. Límpianos, eterno Padre. El hecho de decirnos cristianos no quiere decir que seamos hijos de Dios, eterno Padre. No. Sino, eterno Padre, ayúdanos a de verdad a vivir como tú nos lo pides. Ayúdame a vivir como tú me lo pides. Y también a aquellas personas que no han venido en arrepentimiento a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, y la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Hoy, espero que hoy tú puedas entender que solamente tú puedes comer de Cristo Jesús cuando vas en arrepentimiento, así como este pueblo, que entendía, que lloraba. Que tú puedas entender que solamente puedes beber del agua viva que es Cristo Jesús. Y si tú hoy quieres ir en arrepentimiento a Cristo Jesús, ve en arrepentimiento a Cristo Jesús. Ahí en tu corazón dile, hoy vengo en arrepentimiento, me arrepiento de todos mis pecados, pero que sea genuino. Y que puedas decir, creo en el sacrificio de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Así que si tú has hecho esta oración, no pediré que levantes tu mano, no. Yo pido que tú puedas tener convicción de esa oración, que creas firmemente en Cristo Jesús. Y para la iglesia, vida nueva, para nuestra iglesia, eterno Padre, que podamos ser una iglesia que pueda estar atenta a tu palabra, que pueda decir, tráenos el libro, léenos el libro y explícanos el libro. Que importe más el mensaje, eterno Padre, sin desmeritar a los mensajeros, no. Pero, eterno Padre, ayúdanos a tener un corazón que pueda decir, tráenos el libro, y tener esa actitud como la del pueblo tuvo. Te agradezco por todo, eterno Padre. Y también te pedimos que tengamos corazones como el de Esdras, eterno Padre. Ayúdanos, eterno Padre. Todo esto lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.